Bienvenidos a la materia de cálculo integral. Estamos en la cuarta unidad, que son series. En esta ocasión estamos hablando de las sucesiones. En el video anterior vimos cómo dar los términos de una sucesión. Ustedes ya deben de traer de tarea como actividad el ejemplo 1, ¿sí? Donde tenían que dar los términos de cada una de las sucesiones que se ven ahí. Pero ahora les voy a pedir que hagan lo contrario. Vamos a buscar patrones. Vamos a leer el cuadro que aparece aquí en pantalla. Dice: búsqueda de patrones. Describir un patrón para cada una de las sucesiones siguientes. Después usar la descripción para escribir una fórmula para el término enésimo de cada sucesión. A medida que n se incrementa, los términos parecen acercarse a algún límite. Explique su razonamiento. En este caso, voy a pedir que en cada uno de estos incisos me pongan el patrón que corresponde a esa sucesión. Traigo unos apuntes para explicarles cómo pueden hacer ese procedimiento. Aquí tenemos dos ejemplos. Voy a presentar el primer ejemplo. Aquí tenemos la siguiente sucesión de números: 4 tercios, 7 octavos, 10 treceavos, 13 dieciochoavos, 16 sobre 23, hasta infinito. Tenemos que buscar la regla que describe esa sucesión. Necesitamos observar los valores y vamos a obtener por separado el numerador y el denominador. Tenemos que ver qué regla sigue cada uno de ellos. Por ejemplo, podemos comenzar para ver si hay una diferencia constante en cada uno de los términos. Por ejemplo, vamos a comenzar con el denominador. Vamos a estudiar los denominadores de esta sucesión. Observamos el 3, el 8, el 13, el 18, el 23. Cuando se habla de diferencias constantes, significa que si a este 3 le sumo un valor, me va a dar 8. Y ese mismo valor corresponde para el que me dé 13, y sumándole ese mismo valor corresponde para que me dé 18. Por ejemplo, 3 más 5 me da 8, 8 más 5 me da 13, 13 más 5 me da 18 y 18 más 5 me da 23. A eso se le llama que los términos tengan una diferencia constante. En este caso es de 5. Para encontrar la regla, la fórmula que me va a dar como resultado esos valores en la sucesión, voy a utilizar la ecuación lineal. Recuerden que una función lineal, y igual a mx más b, nos representaba una función lineal. En este caso la vamos a utilizar para encontrar el patrón que describe esa sucesión de números. Vamos a formarlo de la siguiente manera. AN más B va a ser igual a 5N más B. A, en este caso, representa la diferencia constante. En este caso va a ser 5, porque al sumarle 5 me da el siguiente valor. Después, N le vamos a dar el valor de 1. ¿Por qué le vamos a dar el valor de 1? Porque es el primer término de la sucesión. Y le vamos a sumar b y va a ser igual a 3. ¿Por qué nos da ese 3? Va a ser igual a 3 porque el primer término en el denominador es igual a 3. Despejando b, 5 por 1 a 5, está sumando, pasa restando, nos queda b igual a 3 menos 5, nos queda que b es igual a menos 2. Entonces, ya teniendo cuánto vale b, puedo dar solución que 5n menos 2 representa el denominador en esa sucesión. Por ejemplo, para n igual a 1 sería 5 por 1, 5 menos 2, aquí está el 3. Para n igual a 2, 5 por 2, 10, menos 2, 8.
Para n igual a 3, 5 por 3, 15, menos 2, 13 y así sucesivamente. Muy bien, ya encontramos la regla para el denominador. Ahora nos pasamos para el numerador de esa sucesión de números. Estudiamos el numerador. Observen en el numerador que tenemos 4, 7, 10, 13, 16 y tenemos que estudiar primero si hay una diferencia constante. Observamos que de 4 al 7 le tenemos que sumar 3. Del 7 al 10 le tenemos que sumar 3. Del 10 al 13 le sumamos 3 y así sucesivamente. Quiere decir que en el numerador también hay una diferencia constante, que en este caso es de 3. Vamos a utilizar la misma ecuación lineal porque en el numerador sigue la regla de diferencia constante. En este caso es 3, por lo tanto a vale 3. Recuerden que n, se los comenté ahorita, representa que es el primer término de la sucesión. Y va a ser igual a 4 porque el primer término de la sucesión en el numerador es igual a 4. Por lo tanto, despejamos b. Aquí tenemos 3 por 1, 3, está sumando, pasa restando y concluimos que b es igual a 1. Por lo tanto, el numerador, su regla va a estar compuesta por 3n más 1. Por lo tanto, podemos generalizar los términos de esa sucesión, la regla de esa sucesión como a sub n igual 3n más 1 en el numerador y 5n menos 2 en el denominador. Observen que para n igual a 1, si lo sustituimos en a sub n sería 3 por 1, 3 más 1 aquí no rayo bien, nos queda 4 entre 5 por 1, 5 menos 2, 3. Observen que 4 tercios es el primer término de la sucesión. Para n igual a 2 lo sustituimos aquí, 3 por 2, 6 más 1 nos queda 7 y 5 por 2, 10 menos 2, 8 observamos y nos queda igual que en la sucesión, 7 octavos. Y así podemos sustituir hasta n infinito y vamos a obtener todos los términos de esa sucesión. Vamos a ver un ejemplo 2. Aquí tenemos el siguiente conjunto. Tenemos 3 quintos, menos 4 sobre 25, menos 5 sobre 125, menos 6 sobre 625, 7 sobre 3125, hasta infinito. Necesitamos encontrar a sub n o la regla que me va a devolver esos términos en esa sucesión. Vamos a observar el numerador. El numerador, observen, tenemos 3, 4, 5, 6, 7, ¿sí? Sigue una regla de nada más estarle sumando 1, ¿sí? 3 más 1, 4, 4 más 1, 5, 5 más 1, 6 y así sucesivamente. Entonces el numerador lo puedo escribir como n más 2. Si empezara desde 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hasta infinito, pues nada más fuera n, porque el contador comienza en 1. Pero como empieza en 3, voy a poner que es n más 2. Así para n igual a 1 va a quedar el 3, para n igual a 2 queda el 4, para n igual a 3 queda 5 y así sucesivamente. Entonces el numerador está muy fácil y ya se obtiene nada más con n más 2. Ahora, observen que los términos de la sucesión, uno es positivo y otro es negativo. Positivo, negativo, positivo, negativo. Y eso lo podemos lograr con esto que ven aquí. Menos 1 elevado a la n más 1. Recuerden que en un video anterior les comenté sobre ese menos 1 que multiplica cada término. Este menos 1
lo que va a hacer es ir alternando el signo más y menos. Por ejemplo, aquí tenemos menos 1 elevado a la n más 1. Para n igual a 1, nos va a quedar menos 1 elevado al cuadrado. Y menos 1 elevado al cuadrado es 1 positivo. El primer término es positivo. Para n igual a 2 sería menos 1 elevado a la 3. Y nos queda menos 1 y el segundo término sería negativo. Y así sucesivamente. Si el primer término fuera negativo y el segundo positivo, pues nada más pondríamos menos 1 elevado a la n. Así pudiera quedar para alternar el signo. Ahora nos vamos al denominador. Observamos los denominadores. Si se fijan, no hay una diferencia constante, porque de 5 a 25, pues le tendría que sumar 20. Y luego de 25 al 125 le tendría que sumar 100. Entonces no hay una diferencia constante. Pero si observan, 5 y luego 25, por ejemplo, 5 elevado a la 1 nos da 5, 5 elevado al cuadrado nos da, elevado a la 2 nos da 25, y los 5 elevado a la 3 nos da 125, y podemos razonar esa regla como 5 elevado a la n. Por lo tanto, concluimos que los términos de esa sucesión van a quedar compuestos por la siguiente regla. El menos 1 elevado a la n más 1 es el que me va a alternar los signos menos y más y menos sobre toda la sucesión. Observen que hay un punto, vas a multiplicarlo por, en el numerador, n más 2, y en el denominador, 5 elevado a la n. Podemos comprobar, por ejemplo, para n igual a 1, sería menos 1 elevado a la 2, que sería positivo el primer término. Y luego 1 más 2 nos queda 3, y 5 elevado a la 1 es 5. Observen que ahí tenemos el primer término de la sucesión. Para n igual a 2, vamos a tener menos 1 elevado a la 3. Por lo tanto, va a quedar un menos. Y tenemos n más 2, sería 2 más 2, que nos va a quedar 4, entre 5 elevado a la 2, que es 25. Ahí tenemos el segundo término de esa sucesión. Y así podemos darle valores a n hasta infinito. Muy bien, espero que haya quedado un poquito más claro cómo de una sucesión obtener su regla o su fórmula para llegar a cada uno de los términos. Nos vemos la próxima clase. Les voy a encargar que suban a la actividad el ejercicio de exploración que viene en el libro que les mencioné al principio del video, que es este. Les voy a encargar que me hagan esos incisos en su cuaderno y los suban a la actividad. Muchas gracias, nos vemos la próxima clase.